Muy buenas noches a todos, bienvenidos al Gran Desconocido. Es un placer tenerlos con nosotros todos los domingos a las 7 de la noche. Hoy nos acompaña una invitada muy especial, ella se llama Ivonne. Sé que muchos de ustedes la conocen, algunos posiblemente no conocen su nombre o no lo conocían hasta ahora, pero la hemos visto siempre cantando, alabando y siempre acompañándonos en todos los grupos de oración, porque ella es una de las cantantes vocalistas de nuestro ministerio de música llamado Júbilo. Bonchis, ¿cómo estás? Hola Loro y a todos, ¿cómo están? No, muy bien, gracias a Dios y muy contenta de estar acá y esperando pues que la historia de lo que pueda contarles hoy acá pues sea de gran bendición para todos. Yo sé que va a ser de gran bendición. Ivonne, desde que le conozco ha sido una mujer que le he conocido en el servicio, siempre en los retiros entregándose, siempre atenta con su voz a alabar al Señor, sin descansar. Y yo pienso que es un testimonio muy bonito y yo creo que con su voz todos nos hemos conectado con el Espíritu Santo y ha sido algo muy hermoso. Ivonne, empecemos con una pregunta muy simple. ¿Cómo empezó tu relación con el Espíritu Santo? Bueno, pues en realidad el Espíritu Santo empezó la relación conmigo, que yo todavía pues no me daba cuenta y eso me pasa mucho, que no me doy cuenta de las cosas, pero bueno. Él empezó su relación conmigo cuando yo empecé a cantar, hace mucho tiempo. Yo cantaba en una parroquia, en un corito, y yo sentía muchas cosas. O sea, yo sentía un escalofrío cuando yo cantaba, impresionante, pero yo no entendía qué pasaba. Yo simplemente, o sea, ni siquiera me lo preguntaba, yo solamente pues como que disfrutaba lo que sentía, pero nada más. Y ya después, después de mucho tiempo, empecé yo la relación con él, que fue después de que ya quedé embarazada y ya pues supe que mi niño venía con algunos problemas de salud y ahí empecé yo mi relación con él. Y entonces lo primero que me dio fue la fe, el don de la fe, y a partir de ahí empecé como a confiar y a esperar en él. Pero sí fue él el primero, pues el que se enamoró primero de mí. Tú estabas sirviendo en las parroquias, cantando, pues antes de tener un ministerio tan estructurado como lo que es ahora. El niño, te das cuenta que tiene ciertos problemas y cómo empieza a hacer esa oración con el Espíritu Santo, también esa oración con Dios, porque creo que para una madre es muy difícil conocer esa realidad. Es decir, no sé si mi hijo vendrá bien, no vendrá bien, qué tengo que hacer como mamá, qué había en tu corazón y cómo te empezó el Señor a ayudar y a ponerte paz y tranquilidad que todo iba a estar bien. Pues fue muy curioso porque todo iba muy bien hasta que yo tenía 8 meses y de hecho pues yo nunca sentí nada y todo el tiempo los doctores decían, no, el niño está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy grande, está muy bien de peso. Cuando me dijeron que venía con problemitas, pues yo me quedé como bueno, pues, ¿qué más se va a hacer? O sea, la verdad, yo como que lo acepté inmediatamente, pero entonces empecé como inmediatamente a orar y a pedirle al Señor. Yo le dije, Señor, pues ayúdame, porque yo sabía pues que existía Dios, yo iba a la Eucaristía, tenía pues los sacramentos, pues todo, pero no había una relación estrecha con Él. Y yo le dije, Señor, es mi hijo, pero primero es tuyo, entonces que sea lo que tú quieras. Y es muy curioso porque yo en ningún momento me sentí como desesperada, sino que inmediatamente me sentí tranquila y siempre me sentí como abandonada en él, como que fuera lo que él quisiera. Y fue muy lindo porque a partir de ahí mucha gente se unió en oración a nosotros. Mucha gente empezó a hacer cadenas de oración en grupos que yo no conocía, pues gente que ni idea. Y mucha gente empezó a orar, a orar, a orar. Y yo creo que eso también pues, me sostuvo mucho.
la oración de tantas personas que yo ni siquiera conocía, pero a partir de ahí el Espíritu siempre ha estado conmigo. Y aunque yo no me daba cuenta, pero Él empezó a alimentarme y yo simplemente me abandoné. Y siempre como con mucha esperanza, la verdad, a pesar de los partes médicos que eran pues muy desesperanzadores, porque ellos decían, el niño no va a poder caminar, el niño lo van a tener que sondear toda la vida. Y después nos dieron la otra noticia de, es que ese no es lo más grave, lo peor es su problema en el corazón. Y si a los 4 meses no lo hemos operado, se muere. Y la verdad yo nunca pensé como que eso fuera a ser así. Yo siempre tenía como ese pensamiento positivo de todo va a estar bien. Y siempre sentí como ese consuelo, todo va a estar bien. Hay una cosa allí que quiero rescatar de lo que dices, Ivonne, y es porque todos conocimos a Tomás. Yo lo vi jugando, lo vi feliz, alcancé a molestarlo, incluso que me gustaba mucho llamar su atención. Y fue muy bonito porque lo que había en tu corazón, lo que soñaste en fe, eso sucedió. Y el parte médico fue pues bastante desastroso, pero la fe pudo hacer cosas grandes. Y lo que dices, invitamos a todos que se unan en cadenas de oración por alguna situación, no importa que no conozcamos a las personas, creamos que toda oración es escuchada por el Señor. No importa el tiempo, no importa el momento, y toda oración, todo lo que le digamos a nuestro Padre y al Espíritu Santo y a nuestro Señor Jesús siempre tendrá respuesta, y es un testimonio muy lindo lo que nos estás contando. Empiezas esa relación íntima, nace Tomás, gracias a Dios, pues obviamente sí nació con ciertos problemas, pero pues yo lo vi como un niño normal que jugaba, que aprendía. Y empiezas un proceso de sanación, sobre todo de cadenas y cierta idolatría hacia los hombres. ¿Qué es eso? Explícanos, y cómo empezó a obrar el Señor en ti. Bueno, pues a medida que yo iba pues como avanzando en la fe, iba sintiendo que habían cosas que no estaban bien, ¿cierto? O sea, yo no me sentía del todo como tranquila con mi vida, no con lo que tuviera que ver con Tommy, porque por ese lado siempre estuve muy tranquila. Entonces yo empecé a decirle al Señor, y recuerdo que le pedía mucho, siempre que tenía la oportunidad le pedía que me hiciera libre, porque yo me sentía esclava. Yo sentía que yo no era libre completamente. Entonces yo empecé a pedirle, Señor, hazme libre, Señor, hazme libre. Y un día llegó un sacerdote nuevo a la parroquia, y era un sacerdote como muy dado a las personas y tenía dones como muy especiales. Entonces yo un día le dije, ay padre, venga, ¿usted no me haría como un proceso de sanación interior? Me dijo, claro que sí. Me dijo, listo, entonces ven en unos días. Pues me dio una cita. Me dijo, mientras eso, yo voy a orar por ti. Yo le dije, listo. Cuando yo llegué a la cita, él me dijo, Ivonne, estoy orando por ti y el Señor pide que tú leas el libro de Oseas. Y yo, Oseas, y yo, bueno, pues yo no tenía ni idea de qué decía Oseas conscientemente. Y bueno, yo me fui para mi casa y leí Oseas. Me llamó mucho la atención la parte de Oseas 2:16, donde dice, la llevaré al desierto y la seduciré. Y bueno, y siguientes, que dice también la parte en que, y conocerás a tu Dios, porque pues yo seré su esposo y tú serás mi esposa. Pero en todo el libro de Oseas habla de cómo el pueblo se hace dioses y empieza a idolatrar a esos dioses y lo olvida a él. Pero en todo el libro él dice, ustedes van a sufrir por su pues traición, pero yo los voy a seducir y el pueblo volverá a mí. Entonces yo decía, pero ¿qué es esto? Pues ¿por qué me dices esto? Cuando volví otra vez a hablar con el Padre, él me decía, el Señor te quiere entera para Él y quiere que tú lo ames y seas su esposa, como lo es pues la iglesia. Pero tú tienes que renunciar a cosas y el Señor te va a quitar cosas. ¿Qué es lo que me va a quitar? Y sufría mucho pensando qué era lo que me iba a quitar, y me imaginaba un montón de cosas. Me imaginaba que
que iba a dejar de cantar o que Júbilo se iba a acabar. Me imaginaba muchas cosas y de hecho sufría sin necesidad, pues porque igual no estaba pasando, pero me preguntaba mucho qué iba a pasar. Y en ese proceso, con una hermana de nuestra comunidad, el Señor nos reveló que en mi familia había una cadena intergeneracional de idolatría, pero hacia los hombres. Y creo que esto es importante porque habemos muchas personas, especialmente las mujeres, que idolatramos los hombres. Rápidamente les voy a contar, pues eso fue a mi abuela. Ella era una niña huérfana de madre y la llevaron a vivir a un orfanato porque el papá, pues los papás no se hacían cargo de las niñas, entonces las niñas quedaron en el orfanato, él se llevó los varones. Y entonces mi abuelita sufría mucho y fue muy maltratada. Cuando llegó mi abuelo, vino por ella y se casó con ella. Entonces ella lo vio como, este hombre me salvó, me sacó, y era un hombre muy bueno. Pero a pesar de que era un hombre muy bueno, su primer amor debía ser el Señor, como yo lo entendí, ¿cierto? Después de mucho tiempo, pero entendí que mi amor más importante es el Señor, no un hombre. Y generalmente ponemos nuestras esperanzas en una pareja, pensando que con esa persona vamos a alcanzar como todo, y que esa va a ser nuestra felicidad, pero no es así. Qué bonito lo que estás contando y esa historia y poder ver esas conexiones que tienen nuestros antepasados con nosotros, esas ideas aprendidas, comportamientos, incluso decirle aquí a las personas que también hay actitudes espirituales y comportamientos espirituales que heredamos y que aprendemos y que es muy bonito investigar en nosotros, porque incluso, por ejemplo, cosas que se aprenden como la maledicencia, el juzgar, el hablar mal, la idolatría, así como aprendemos las cosas de la fe, también aprendemos las cosas que son negativas. Y muy bonito lo que nos cuentas de este proceso de sanación. Empiezas a hacer ese proceso, tienes esta revelación y esta oración también de discernimiento con la hermana de la comunidad. Y a partir de eso, ¿cómo empieza a cambiar tu vida? Es decir, ¿qué cosas empiezas a sentir cuando se empieza a dar ese proceso y ese conocimiento de desatar esas cadenas, sobre todo de ese afecto desordenado por los hombres? Pues yo creo que uno empieza como a ver las cosas de una forma distinta y a vivirlas de una forma diferente. Fue muy, pues el proceso ha sido corto, no, ha sido lento, porque uno a veces es muy rebelde y se queda como ahí, pero pues esto ya me voy a meter ya en otra parte, pero es como la continuación de esa parte. Yo empecé, después de que Tommy falleció, yo empecé a tener problemas en la voz para cantar. Y era impresionante porque yo tengo pues una profesora de técnica vocal y yo le decía a ella, no entiendo qué me pasa, pero la voz a mí no me salía. Y cuando me salía era como descontrolada, era rara, yo no la podía controlar. Y ella iba y venía, y yo sabía que no estaba haciendo las cosas como debían ser, pero no podía hacerlas diferente. Yo le decía, no entiendo qué me pasa. Entonces ella me dijo, pero espiritualmente, ¿cómo estás? Porque me dijo, y aparte, emocionalmente, ¿cómo estás? Porque la parte emocional afecta cuando nosotros cantamos, todo eso tiene que ver. Entonces yo le dije a ella, no, pues obviamente pues mi parte emocional está compleja, ¿cierto? Porque pues acabo de perder un hijo, entonces es algo complejo. Ella me decía, sí, yo entiendo, pero ¿cómo te sientes y qué has hecho al respecto y cómo estás con Dios? Entonces me dijo, empiézale a preguntar al Señor. Hablé también con el padre Omar, que ha sido pues como una ayuda muy grande para mí, y él me decía, primero acepta lo que pasó, ¿cierto? Tú ya te despediste. Yo le dije, sí, yo ya me despedí, todo, yo ya se lo entregué al Señor, ¿no? Todo. Entonces él me decía, bueno, pero no sé, como que interioriza qué es lo que falta y mira a ver qué pasa. Entonces yo empecé a pedirle al Señor que me ayudara a encontrar qué era lo que me estaba pasando. Y de la manera más
no es que él es así, él es súper detallista, entonces de la manera que yo menos me imaginaba, me llevó al Ave María a hacer una adoración de toda la noche con el Santísimo, con Carolina. No sabíamos ni que íbamos a eso, o sea, ella me dijo, vamos a una oración al Ave, y yo, listo, pero ni siquiera sabíamos que era de toda la noche, y menos que éramos las dos solas. Cuando yo llegué allá, encontré el Santísimo más hermoso del mundo, porque ellas tienen uno nuevo y es divino, y estaba adornado con rosas blancas por toda parte, estaba hermoso. Y empezamos a orar, bueno, por muchas cosas, y de un momento a otro, pues yo le había comentado a Caro, ella me dijo, ahorita oramos por la voz, a ver qué pasa. Yo le dije, listo. Empezamos a orar por eso, y el Señor, o sea, puso en el celular una canción que yo no la tenía ahí. Y es una canción que yo la he cantado, pero esta canción era como en vivo, un concierto. Es de Marco Barrientos y se llama Me Sanaste. Y en medio de la canción, él empieza a hacer como una oración y él dice que hoy el Señor te libera por el dolor que llevas, por el duelo, por el luto. Yo empecé a escuchar eso y yo decía, ¿cómo es posible que un concierto que fue grabado hace tiempo y yo lo estoy escuchando ahora está hablando de algo que me está pasando a mí? Bueno, él hace ahí una oración, listo, nosotras terminamos y yo me puse a mirar el Santísimo y de una manera inexplicable yo empecé a recibir las respuestas en mi interior de qué era lo que me estaba pasando. El Señor me dijo que, pues me dio a entender, yo no voy a decir que escuché su voz palpable porque no es así, pero Él me trajo como la respuesta a mi cabeza y Él me mostró que yo había puesto mis sueños como en que yo iba a tener un esposo y un hijo y un hogar, pues, y que esa era mi felicidad. Y al no tener esposo y al hijo haberse ido, entonces yo había sentido que el sentido de mi vida ya no estaba, pues que ya no lo tenía, porque ya no estaba en ninguno de los dos. Entonces, él me hizo ver que cuando yo estaba embarazada, fue muy difícil y era muy difícil cantar, precisamente por el niño, porque el niño me puso los pies en todo el diafragma. Entonces yo no podía abrir y cerrar el diafragma porque él estaba ahí. Entonces era difícil cantar, la voz era descontrolada, exactamente lo que yo estaba sintiendo en mi voz. Y el Señor me mostró que yo estaba como ahí, que yo no quería soltar y por eso mi voz estaba como cuando estaba en embarazo, porque yo no quería soltar a Tommy completamente. Yo en ese momento se lo entrego y le dije, listo, yo lo suelto del todo, es tuyo. Y también me hizo entender como, es que tú no estás sola, porque es que Tommy está en el cielo conmigo y somos uno, él y yo. Y si tú eres una conmigo, entonces también eres una con él. Y yo lloraba y yo le decía, Señor, pues, ¿qué te voy a decir acá? Nada. Entonces le entregué a Tommy completamente e inmediatamente mi voz cambió. En ese momento yo le canté allá frente al Santísimo y yo ya me sentía liberada. Y ahí sentí que el Señor me hizo libre completamente. Realmente queda uno pues como estupefacto de esta historia tan bonita y cómo el Señor te ha guiado. Y aquí quería hablar del duelo, porque no es fácil para una madre, para los que no sepan. Recordemos que hablamos de Tomás. Tomás fue un niño que venía con muchas complicaciones. Por la misericordia de Dios yo lo vi ser feliz al lado de su madre. Era el niño que más retiros espirituales ha tenido. Yo le decía mucho eso a Ivonne, porque siempre estaba en los retiros, siempre estaba por allí jugando sus juegos con su Game Boy, o no sé si se llama así, seguramente no, Nintendo Switch, no sé qué era, pero siempre allí en los retiros escuchándonos. Y era muy hermoso también porque siempre decía como, ay no, ojalá que pues que no se alborote mucho el enemigo. A veces le impresionaba eso, pero era un niño muy lindo y muy feliz.
Para los que no sabían, pues el Señor lo llamó este año está en la casa del Padre, y sé que para Ivonne no es fácil contar esto, pero también un mensaje muy bonito que ella nos está dejando, y es: vivamos los duelos con el Señor. El Señor también nos ayuda a vivir esos duelos. Él también lloró cuando se enteró de la muerte de Lázaro, y Él le amó profundamente y le resucitó. Es decir, el Señor conoce, y Él ha estado con todos sus apóstoles, los ha acompañado en esos momentos de despedirse, y está con nosotros todos los días, y está con su Espíritu en nosotros. Entonces, un mensaje muy bonito de aprendamos a vivir el duelo con el Señor. Sé que aquí hay personas que de pronto algún familiar se les fue de COVID o de alguna otra enfermedad, o en el pasado también despidieron a la casa del Padre sus seres queridos o amigos. Y te hago esta pregunta, Ivonne, porque ¿cómo es vivir ese duelo con el Señor? Mucha gente hace terapia, va a los psicólogos, algunos dicen que el duelo es un proceso, y verdaderamente lo es, pero ¿qué ha sido vivir ese duelo con el Señor? Bueno, yo pienso que es un regalo, porque el Señor, yo siento que Él me fue preparando. Yo nunca me imaginé pues que Tommy iba a morir. Yo me imaginaba viejita con mi muchacho grande, ¿cierto? Incluso yo pensaba como, bueno, yo pensaba que Tommy iba a ser un hombre de Dios, y que iba a ser o un predicador o sacerdote, pues alguien con una influencia espiritual grande, pero nunca me imaginé que su influencia espiritual grande iba a ser desde el cielo, porque estoy completamente segura que él sigue allá. Y ahorita te cuento una experiencia que tuve con una de las canciones de Júbilo acerca de eso. Pero la verdad, pues yo no voy a decir que sea fácil, ¿cierto? No lo es. Perder un hijo yo creo que es el dolor más grande que uno puede sentir en la vida. Pero vivirlo con el Señor, como tú decías, es algo impresionante, porque Él no lo suelta a uno. Cuando estábamos en la clínica, que ya Tommy, pues, la doctora me dijo, hay un 90% de probabilidades de que muera, pues yo me pegaba al 10, porque el Señor siempre ha sido muy alcahueta conmigo, y siempre que el niño estaba enfermo, o sea, yo viví muchos milagros con Tommy en cuanto a su salud, y yo siempre me pegaba de, no, es que tú lo vas a sacar, y él se va a mejorar, y va a estar bien, y yo siempre confiaba en eso. Entonces yo empecé a pegarme de ese 10%, pero llegó un momento en que yo entendí que ya no había un 10%, que ya era el tiempo. Y fue un día muy hermoso, porque fue un Jueves Santo, y Tommy empezó su enfermedad el domingo de Ramos y falleció el Jueves Santo a las 5:15 de la tarde, hora en la que el Señor empieza su pasión. Entonces fue una muerte también muy especial. O sea, yo me siento bendecida por todos los lados, porque incluso con la historia de su resurrección de Tommy fue también hermosa. Y justo en el momento en que Tommy murió, todos nuestros hermanos de comunidad estaban viendo la Eucaristía del lavatorio de los pies, y estaban justo en el momento de la elevación cuando Tommy expiró. Y pues en ese momento yo le entregué mi vida al Señor y a María. Cuando Tommy hizo paro, él hizo un paro cardíaco, me dijeron, vamos a esperar, si en 5 minutos no logramos reanimarlo, pues ya. Y yo ahí supe que ya no iba a volver. Entonces yo le dije a la Virgen, y yo, ay Madre, tú viste morir a tu hijo, tú pasaste por esto, yo te pido que me sostengas, porque yo soy. Y evidentemente no he sentido momentos de desesperación, que yo diga me quiero morir o me quiero ir ya o no soporto más. No he tenido momentos de desesperación. Sí han habido momentos de mucho dolor, de extrañarlo mucho, porque me hace mucha falta. Pues Tomás y yo andábamos para arriba y para abajo, para todas partes, porque yo decía mucho que el Señor me lo mandó entrenadito. Es que nos hace falta a todos. Si uno ya no lo ve en los retiros, es como el retiro no es el mismo. Sí, y él me lo mandó entrenadito, porque como tú dices, yo lo llevaba a las misas de matrimonios, yo lo llevaba
a los retiros, a los encuentros, a toda parte yo lo llevaba, a la PC, a todo. Y Tomás era súper juicioso, Tomás era un niño extraordinario, la verdad. Y entonces sí, me hace mucha falta. Pero inmediatamente yo empiezo a sentir ese dolor, esa tristeza, esa ausencia. Algo que yo he hecho mucho es que empiezo a hablar con el Señor y he empezado a ser muy sincera con Él, muy honesta. Y a decirle, Señor, no me provoca orar, no tengo ganas, porque estoy muy triste. Y le empiezo a contar y empiezo a sentir cómo el Señor me reconforta. Es algo impresionante. Cómo empiezo a sentir ese abrazo de Él y ese consuelo, que no voy a decir que es algo que yo ya no, que no me hace falta, que no lloro, no. Pero tampoco estoy siempre triste. Una cosa importante aquí que quiero resaltar y es, por más que nosotros seamos cristianos y llevemos ese gozo del Señor, de hecho la palabra dice que la alegría del Señor sea nuestra fortaleza, la sinceridad con el Señor es importante y se vale en este camino decir, Señor, me siento cansado, porque Él dijo que todos los que estemos cansados y agobiados, que vengamos a Él, que Él nos ha de aliviar. Entonces es muy bonito porque es que la oración, la verdadera oración parte de la sinceridad del corazón, de decirle, Señor, yo hoy no puedo, pero hay una experiencia donde hay una oración verdadera. Y es que en la oración verdadera el Señor no nos deja abajo. El Señor no nos deja como si no le importara. Y lo que tú dices, estoy triste, hablo con el Señor, porque esa es la verdadera oración, un diálogo sencillo, y el Señor te reconforta, es decir, lo sientes y pasa algo en tu corazón y es como si te levantara y no te dejara caer. Entonces me parece eso muy, muy importante y lo que nos dice, la sinceridad en nuestros sentimientos en la oración y abrirle plenamente nuestro corazón al Señor. Ivonne, tienes un don muy bonito, que es el canto y la alabanza. A través de ese canto, de esa adoración, hemos visto liberaciones, hemos visto sanaciones, hemos tenido el Espíritu Santo. El canto abre como una especie de vórtice, por así decirlo, entre comillas, en el mundo espiritual y conecta nuestros corazones con Dios. Pero quisiera que me dijeses qué significa este don para ti y Dios cómo te utiliza a través de este don tan lindo de cantar y de la alabanza. Pues yo lo siento como un privilegio, porque sinceramente es algo que amo hacer, ¿cierto? Que me encanta. Y saber que el Señor me regala este don y Él es quien lo alimenta, porque pues ahora tengo profesora de técnica vocal, pero yo pues desde que empecé fue algo como muy empírico y Él siempre es el que me ha sostenido. Y es algo muy bello porque es como una fusión con Él. Porque la verdad, pues cuando yo empiezo a cantar, yo cierro mis ojos y yo me desconecto del lugar de donde yo estoy. Solo estoy con Él y yo. Y es es que no sé expresarlo de otra manera que no sea como una fusión con Él. Uno se siente como que Él está ahí dentro y se sienten muchas cosas. Es como cuando uno está enamorado, uno siente como las maripositas en el estómago, escalofrío, es algo muy bello. Qué bonito, Bonchis. Quisiera saber, bueno, dos preguntas, porque ya vamos a irnos a un pequeño corte ahora para mostrarles los emprendimientos del grupo de oración, pero dos preguntas. La primera es, ¿qué es lo más impresionante que has visto, el momento de alabanza más lindo que has vivido? La primera pregunta. Y la segunda pregunta que yo creo que todos quieren saber es, ¿cuál es tu canción preferida de júbilo? Bueno, momentos impresionantes he tenido muchos en alabanza, pero hay uno, pues cuando me preguntaste, ahí mismo se me vino a la mente. Fue en un retiro de Coruña. Cuando íbamos por allá, por San Félix, donde unas monjitas que hace mucho que no vamos, que me acuerdo que teníamos que andar con el sonido de un lado para otro porque los salones eran muy lejos. En ese retiro, Jonathan nos dijo, ay venga, yo quiero que me canten una canción.
Y era una canción que yo nunca había cantado. Es más, no la había escuchado. Y se llama la que dice Derrama tu gloria, que es de Cristín Di Clario. Esa canción. Y me dijo, no, usted es capaz, escúchela. Entonces yo empecé a escucharla y yo dije, pues hagamos lo que se pueda, pero yo no me la sé. Hubo como un break y en ese rato la escuchamos, bueno. Se llegó el momento pues de la canción en el retiro y ese momento fue impresionante. Definitivamente el Espíritu Santo me la dijo, porque yo pues para que me la supiera de una no, y la canté tranquilamente y recuerdo que cuando empecé a cantarla pues me tuve que poner de rodillas, porque yo no era capaz de estar ni sentada ni de pie, me tuve que poner de rodillas y recuerdo que en ese retiro la mayoría de la gente se tuvo que poner de rodillas en ese momento. Fue uno de los momentos más hermosos que pude experimentar pues como en la parte de la alabanza, de entre muchos pues, porque han habido muchos. Bueno, y la segunda pregunta, la canción preferida de Júbilo, la pregunta del millón. No, pues la verdad a mí me gustan todas, pero tengo lo que te dije ahorita, como una experiencia muy especial con el nuevo trabajo, con Santo Santo, precisamente la canción que se llama Santo Santo. Cuando esa canción la compusimos antes de que muriera Tommy. Y cuando yo la cantaba, esa canción no, pues yo sé que no todos se la saben porque es muy nueva, pero esa canción al final dice, porque mis generaciones y yo serviremos al Dios de Israel. Entonces yo pensaba en eso de que Tommy en un futuro iba a ser un servidor del Señor. Y bueno, cuando ya Tommy murió, yo la ensayaba y la escuchaba y yo pensaba como, no, pues yo ya no tengo una generación porque ya no está acá. Entonces me entristecía. Pero unos días antes del concierto estaba yo ensayando la canción y el Señor me ayudó a entender que mis generaciones sí están sirviendo al Dios de Israel. Le sirve en el cielo y le sirve más de lo que le podría servir aquí en la tierra, porque en el cielo está directamente con el Padre, donde van a llegar mejor su intercesión y su amor y sus oraciones si no es al lado del Señor. Entonces me hizo muy feliz y yo sabía que iba a ser una canción muy especial el día del concierto y de hecho lo fue, pues en ese momento la oración fue tremenda y sentí la presencia de Tommy cuando estábamos cantando esa canción. Entonces me hizo muy feliz. No voy a decir que es mi preferida, pero es con la que he tenido una experiencia muy bonita, porque la verdad, pues a mí todas me encantan. Muy importante que Júbilo está en en Spotify lo pueden encontrar, en Deezer creo que también lo pueden encontrar, el canal de YouTube, ahí pueden seguir a Júbilo. Vamos a ir a una pausa porque Ivonne va a estar orando por nosotros, por todos los procesos de duelo, para que sea la presencia del Espíritu Santo. La oración de Ivonne siempre ha traído esa presencia y vamos también a orar para que pueda sentir todo lo que ella ha sentido y experimentar ese Dios vivo y real. Bueno, hemos regresado. Recordemos que esta pauta se hace prácticamente para poder promocionar todos los emprendimientos de las personas del grupo de oración. Son pequeños emprendimientos o empresas, algunas que realmente aportan a la obra del Señor y queremos bendecirlos y ayudarles. Bueno, Ivonchi, se viene la parte final del programa. Les pido a todos que compartan este testimonio. Si hay una persona que ha experimentado duelo, si hay una persona que quiere experimentar a Dios de manera real, creo que el testimonio y lo que nos ha compartido Ivonne puede ser muy importante. Bonchis, hagamos esta oración por todas aquellas familias y personas que nos están escuchando y nos escucharán. Bueno, claro que sí. Espíritu Santo de Dios, yo quiero pedirte que abras los cielos y que desciendas en este momento al hogar de cada una de las personas que en este momento están conectadas
con esta emisión de este programa. Ven Espíritu Santo de Dios, con tu fuego y tu poder, y yo te pido a ti, Consolador, que descienda sobre estas almas que hoy sienten el peso y el dolor de la ausencia de un ser querido. Ayúdales a encontrar en ti el consuelo que solo tú, Santo Espíritu, puedes darles. Yo te pido que los cubras con la sangre del Cordero y no te sientas culpable por sentir tristeza o por llorar a tu ser querido, pero ten presente que esa persona, esa alma, ahora goza de la plenitud eterna. Y sobre todo, enfócate en vivir en esta tierra de modo que cuando venga el Señor a llamarte a ti, tú puedas reunirte con esa persona que tanto amas. Espíritu Santo de Dios, tú eres fuego. Tú eres fuego que quema todo aquello que nos separa de la realidad que es nuestro Padre, del amor. Ven Espíritu Santo y quema todo aquello que hace que nos alejemos, que nos apartemos, que no queramos compartir con otros, que no queramos contar de nuestro dolor y que queramos encerrarnos en eso que creemos que es el final. Ven Espíritu Santo y rompe todas las cadenas de todos aquellos que se han quedado sumidos en la tristeza, en la depresión. Ven Espíritu Santo de Dios, porque confiamos en tu acción, confiamos en tu poder y hoy declaramos en fe y en el nombre poderoso de Jesús que toda alma es restaurada en este momento, porque el amor del Padre hoy los toma y los abraza, los llena y sacia esa sed de sentir de nuevo el consuelo. Ten la certeza de que todo aquel que va al lado del Padre es uno con Él. Y ese es nuestro anhelo, ese es nuestro deseo, ser uno con el Señor. Entonces hoy confía que tu ser amado es uno hoy con el Señor. Y si tú te haces uno con Él en oración, en entrega, en amor a Él, entonces estás conectado con tu ser querido. Porque Él está vivo. Esa persona que partió a los brazos del Padre sigue vivo. En nuestra realidad humana no está, pero en la realidad espiritual sí que está y vive más plenamente que lo que pudo haber vivido aquí. Aprende a darle gracias al Señor por lo que nos da. Y un duelo no es el fin del mundo, un duelo es una oportunidad de crecer y de acercarte más al Señor. Gracias te damos, Señor, por tu amor. Gracias te damos porque hoy nuestros seres queridos comparten la eternidad contigo. Y te damos gracias porque tú eres bálsamo de amor para nosotros, bálsamo de paz. Yo hoy te pido, Espíritu Santo, una paz sobrenatural para todos aquellos que están viviendo el duelo, que están viviendo la tristeza, que están viviendo ese deseo de no levantarse más de la cama, de no salir de su hogar, de quedarse metidos como un avestruz debajo de la tierra, cuando esconden su cabeza por el miedo al peligro. Saca tu cabeza de una vez de ese hoyo en el que te has metido, porque tu Padre te necesita. Él necesita que tú lo mires de frente, que reconozcas su amor, que reconozcas que Él quiere estar contigo y que de una vez por todas inicies esa relación de amor con tu Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por amarnos y por ser el consolador que nos dejó Jesús en la tierra. Te alabamos, te adoramos y te glorificamos. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Ivonne, por esta presencia tan hermosa que viene por tu oración. La paz del Señor sea con todos ustedes.
Que la presencia del Espíritu Santo esté en sus casas y en sus corazones. Que toda enfermedad sea destruida ahora en el nombre de Jesús. Que toda depresión sea destruida ahora en el nombre de Jesús. Y bendecimos los hogares. Y un toque sobrenatural ahora del Espíritu Santo en tu vida. Amén. Recuerden compartir este programa Corunum TV, el canal que nos conecta con el corazón de nuestro Padre. Dios les bendiga.